Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un texto antiguo que es básicamente un rapapolvo monumental. Imagina una discusión en la que una parte dice «te quiero» y la otra responde con un seco «ah, sí». ¿Y en qué se nota? Pues algo así, pero a nivel cósmico. Vamos a meternos de lleno en el primer capítulo del libro de Malaquías. Es una descripción perfecta, la verdad. Y para desgranar este texto, tenemos varios análisis que lo abordan desde la historia, la teología. La idea hoy es meternos en harina y ver qué se cocía en esa época para que la gente estuviera tan quemada. Y por qué esta bronca de hace más de 2000 años nos puede decir algo hoy sobre el desgaste, la rutina, la apatía. Totalmente. Y lo que engancha de este libro desde el principio es que no es un sermón de arriba abajo. Como bien decías, es un diálogo, o más bien una serie de careos. Es una estructura de disputa muy clara. Dios lanza una afirmación y el pueblo, o sus líderes, responden con una pregunta cargada de cinismo. Casi de desprecio, diría yo. Ya, Y es en esas preguntas donde se revela el verdadero estado de su corazón. perfecto. Pues vamos a ponerle escenario a esa discusión. Porque esto no pasa en un momento de euforia nacional, ni mucho menos, ¿verdad? No, que va. El contexto histórico es clave aquí. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en un momento bastante gris, alrededor del año 430 a.C. Ha pasado ya un siglo, más o menos, desde que los judíos volvieron del exilio en Babilonia. 100 años ya. Sí, y se suponía que iba a ser una nueva era dorada, pero la realidad era muy, muy distinta. El templo de Jerusalén se ha reconstruido, sí, y los sacrificios han vuelto, pero toda la ilusión inicial se ha esfumado por completo. O sea, la vuelta a casa no fue la fiesta que esperaban. Para nada. Las fuentes describen un ambiente de profundo desánimo espiritual. La provincia es pobre, está bajo el control persa, y las grandes promesas de los profetas anteriores, pues parece que no se han cumplido. Claro. La gente está cansada, y esa fatiga se traslada a lo espiritual. Tanto el pueblo como los sacerdotes cumplen con los ritos, pero de forma mecánica, por pura inercia, Y ¿sabes? por cumplir. Exacto. Y en medio de esa niebla de apatía aparece Malaquías, que significa mi mensajero, con lo que el texto llama una carga, una palabra divina que pesa, dirigida a un pueblo que ha perdido la fe. Con una declaración de amor que cae. En saco roto. Así es. El texto arranca con Dios diciendo, yo os he amado. Una afirmación que es la base de todo. El pilar de su relación. Eso es. Pero la respuesta es un puñetazo en la mesa. ¿En qué nos amaste? Es una pregunta que lo dice todo. No es una duda sincera, es un reproche. Es puro sarcasmo. Totalmente. Están mirando su realidad, sus dificultades económicas, su irrelevancia política. Y básicamente están diciendo, si de verdad nos amaras, nuestra vida no sería así. Es que es una reacción muy humana en realidad. Medir el amor por los resultados visibles, no, por las bendiciones tangibles. Claro. Y la respuesta de Dios para demostrar ese amor es, cuanto menos, sorprendente. No les da una lista de milagros, sino que les pide que miren al árbol genealógico, a la historia de dos hermanos, Jacob y Esaú. Exacto. Y es un argumento que hoy nos puede sonar un poco raro, quizá. Les dice, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Esa palabra aborrecí. Uf, esa palabra es fuerte. Es un campo de minas teológico, pero es clave entenderla. Las fuentes aclaran que en el contexto hebreo no se refiere a un odio emocional o vengativo como lo entendemos nosotros. Vale. Es un término de elección y de rechazo para un propósito. Significa amar menos, o más concretamente, no elegir para una misión específica. Dios eligió a Jacob, que se convertiría en Israel, para ser el portador de su pacto. Entiendo el argumento teológico, pero poniéndome en la piel de alguien de esa época que apenas llega a fin de mes, que te recuerden una historia de hace siglos sobre tus antepasados, de verdad consuela. Es una objeción muy válida. Suena un poco a un podría ser peor, al menos no estáis como vuestros primos, y eso raramente anima a nadie. Ya, desde luego. Y probablemente es lo que ellos mismos pensaron. Pero el punto de Dios no es tanto dar un consuelo emocional inmediato, sino establecer un hecho histórico como prueba de su fidelidad a largo plazo. Ah, vale. Les dice, mirad a los descendientes de Esaú, la nación de Edom. Cuando fueron destruidos, fueron borrados del mapa para siempre. Se convirtieron en un territorio de impiedad. Una destrucción permanente. Exacto. En cambio, vosotros, Israel, también fuisteis castigados, llevados al exilio,
pero no fuisteis aniquilados. Se os permitió regresar y reconstruir. Vuestra propia existencia, vuestra supervivencia como pueblo, a pesar de todo, esa es la prueba tangible de que mi elección y mi amor por vosotros siguen en pie. Aunque las circunstancias del momento fueran horribles. Justo. Es un argumento basado en la perseverancia histórica más que en la prosperidad del momento. Una perspectiva a largo plazo frente a la queja cortoplacista. Entendido. Pero después de esta defensa, el tono cambia por completo. La conversación se dirige a los líderes espirituales, a los sacerdotes. Y aquí ya no hay sutilezas. La cosa se pone muy fea. Se pone muy fea, sí. El segundo careo es brutal. Dios plantea un principio universal de respeto. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Lógica pura. Y a continuación pregunta, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Y de nuevo, la respuesta de los sacerdotes es de una ceguera total, de una indiferencia pasmosa. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Eso es. Es como si estuvieran tan acostumbrados a su propia negligencia que ya ni la ven. No son conscientes del problema, lo que hace que la acusación que viene después sea todavía más demolidora. Porque no es una crítica abstracta sobre su actitud, es algo muy concreto. Muy visual. Los sacrificios. Claro. Precisamente. Dios les echa en cara que ofrecen en su altar pan inmundo y que la prueba es que permiten e incluso ofrecen ellos mismos animales ciegos, cojos o enfermos para el sacrificio. Es que esto es un insulto en toda regla. No es solo saltarse una norma de la ley de Moisés, que exigía animales perfectos, es el mensaje que hay detrás. Claro, es el desprecio. Es el equivalente a regalar en un amigo invisible el típico trasto que tienes por casa y que no sabes dónde meter. No es solo que el regalo sea malo, es que el mensaje que mandas es, me importas poquísimo, y te doy lo que me sobra, lo que iba a tirar. Has dado en el clavo. De hecho, el propio texto utiliza esa misma lógica. Dios les lanza un desafío sarcástico y brillante. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Es buenísimo el argumento. Es una crítica feroz a su hipocresía. ¿No se les ocurriría en la vida pagar sus impuestos al gobernador persa con grano podrido o un animal enfermo? Saben perfectamente que eso les traería problemas. Claro, al poder terrenal le daban lo mejor. Exacto, pero a Dios, al gran rey, le daban las sobras. Y por lo que dicen las fuentes, ni siquiera lo hacían con disimulo. Su actitud era de puro hartazgo. Sí, el texto recoge su propia queja. ¡Oh, qué fastidio es esto! Para ellos, la adoración se había convertido en una carga, una obligación tediosa de la que querían deshacerse, con el mínimo coste y esfuerzo posible. Habían perdido por completo el sentido de la reverencia, del asombro. Todo. Era simplemente un trámite molesto. Y la reacción de Dios ante esto es una de las frases más duras de todo el Antiguo Testamento. Sí, hay una que es para enmarcar, la que muestra hasta qué punto llega el hartazgo divino. Es una expresión que transmite un dolor profundo. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas para que no encendáis fuego en mi altar de balde? Es tremendo. Es que está diciendo que prefiere un templo cerrado, vacío y a oscuras a seguir tolerando esa farsa. Una adoración vacía es peor que ninguna adoración. Exacto. La hipocresía le ofende más que la ausencia. O sea, Dios prefiriendo un negocio cerrado a un negocio que funciona mal y con desgana. Es brutal. Y justo en medio de este rapapolvo a su propio pueblo, el texto hace un zoom out espectacular. Nos da una perspectiva global que debió dejar a más de uno con la boca abierta. Sí, es un giro de guión asombroso. En contraste directo con la adoración mediocre y local de Jerusalén, Dios declara: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y sigue. Y de todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Para un pueblo que se consideraba el único depositario de la verdad, el pueblo elegido en exclusiva, escuchar que Dios iba a buscarse adoradores fuera de casa, entre los paganos. Entre los gentiles, tuvo que ser una bomba. Es casi una amenaza. Si vosotros no me honráis como merezco, no os preocupéis que encontraré quien lo haga. Es una profecía radical. Afirma que la verdadera adoración no estará limitada a un lugar ni a un pueblo. Tendrá un alcance universal. Es una de las afirmaciones más universalistas del Antiguo Testamento.
Lógicamente, las fuentes de interpretación cristiana ven aquí un cumplimiento clarísimo en la expansión del Evangelio. Ven una alusión a la Iglesia global. Claro, formada por gente de todas las naciones, que ofrece una adoración limpia, no por sus propios méritos, sino a través de un sacrificio perfecto que vendría después. Cierra el círculo. La ofrenda defectuosa de Israel frente a la ofrenda limpia que vendrá de todo el mundo. Y el capítulo no termina ahí, ¿verdad? Vuelve a poner el foco en lo personal con una advertencia final. Sí, regresa al caso concreto para rematar la idea, lanza una maldición sobre el que engaña y describe la situación perfectamente. El hombre que tiene en su rebaño un macho sano y sin defecto, que es lo que la ley requería para cumplir un voto, pero que a la hora de la verdad va y sacrifica al animal dañado, el que no le sirve para otra cosa. Aquí la clave entonces es la palabra engañador. No es el que se equivoca o el que es pobre y no tiene otra cosa. Es el que, teniendo lo bueno, deliberadamente elige dar lo malo para quedarse él con lo mejor. Exactamente. Es la premeditación, el fraude consciente, lo que se condena con tanta dureza. No es un pecado de debilidad o de ignorancia, es un pecado de astucia y de desprecio. Ya. Y por eso la justificación final es tan solemne. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Está contraponiendo su grandeza universal con la mezquindad de su propio pueblo. Entonces, si tuviéramos que destilar las grandes ideas de este primer capítulo, ¿con qué nos quedaríamos? Pues, a ver, las fuentes apuntan a varias ideas centrales. La primera es que el amor de Dios se presenta como una elección soberana y una constante histórica. Se demuestra en la supervivencia de su pueblo, más allá de las circunstancias. O de los sentimientos del momento. Eso es. La segunda, y quizás la más potente, es que Dios exige y merece honor. Y ese honor se demuestra dándole lo mejor, no las obras. La calidad de lo que ofrecemos revela el valor que le damos a quien lo recibe. Y que el problema no era la falta de religión, sino una religión hueca. Justo. El pecado principal que se denuncia aquí no es el ateísmo, es la práctica religiosa por rutina, con un corazón cínico y vacío. Y hay una frase en uno de los análisis que lo resume muy bien. A ver. Dice que Dios no nos pide que le demos lo que no tenemos, pero rechaza de plano que le demos lo peor de lo que sí tenemos. Es muy bueno eso. Y por último, desde la perspectiva que mira hacia el Nuevo Testamento, todo este fracaso se ve como el gran argumento que demuestra la necesidad de un sacrificio definitivo y perfecto. Que el cristianismo identifica en Jesucristo, y a través del cual esa profecía de una adoración universal, pues, se hace realidad. Exacto. Hemos pasado del cinismo de un pueblo desilusionado a la hipocresía de sus líderes, y hemos visto cómo Dios responde con una mezcla de amor herido y una exigencia de honor que es, cuanto menos, incómoda. No es un texto que te deje indiferente. No en absoluto. Es un espejo bastante implacable contra la apatía espiritual. Deja claro que a Dios le importa infinitamente más la sinceridad del corazón y la intención que hay detrás del acto que el simple cumplimiento externo de un ritual. Totalmente. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar una idea en el aire, una reflexión que nace de todo esto. Venga. La acusación central de Malaquías, como hemos visto, es la de ofrecer lo defectuoso. El animal ciego, el cojo, lo que no sirve. En su contexto, era literal. Pero esto plantea una pregunta muy interesante para cualquiera hoy, sea creyente o no. ¿Cuál es el equivalente moderno de ofrecer lo defectuoso? Buena pregunta. En la vida personal, en nuestras relaciones, en el trabajo, en los compromisos que asumimos. ¿Qué forma toma hoy ese animal dañado? ¿Es el tiempo que nos sobra? ¿La atención dividida? ¿El esfuerzo a medio gas? Es una pregunta que va más allá de la religión y creo que toca el núcleo de la integridad personal.